decano da Facultade de Dereito de Santiago de Compostela. Don Luís, a mecánica desta comisión ven sendo un turno en torno a 20 minutos por parte do comparecente, despois vanlle facer unha serie de preguntas ou pedir algunhas aclaracións aos representantes dos distintos grupos parlamentarios e logo ten vostede un turno entre 10-15 minutos para esas aclaracións. Ten vostede a palabra, cando estimo oportuno. Muchas gracias. Quiero agradecerles ante todo la oportunidad que me dan de comparecer hoy aquí para hablar de un tema que a mí profesionalmente me interesa bastante. Yo no estoy aquí realmente como decano de la facultad, porque eso no le da a uno conocimientos especiales en ninguna materia, sino porque soy, como mi compañera la profesora Nogueira, profesor de Derecho Administrativo, y igual que ella, pues imparto desde hace muchos años pues asignaturas relacionadas con el derecho urbanístico, he hecho estudios en la materia e incluso pues dictámenes así que de tipo más profesional, digamos. Entonces es un tema, ya digo, ella es más experta que yo, desde luego, en derecho del medio ambiente, es la gran experta entre nosotros en la materia, y yo, digamos que me oriento más al tema más puro urbanístico, derecho urbanístico. Entonces les voy a hablar desde esa perspectiva, ya digo, más puramente urbanística. Bueno, el tema que nos trae hoy aquí es la necesidad de renovar la legislación urbanística gallega. Como saben, está constituido en la actualidad por la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. Entonces voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que significa, lo que ha significado y lo que significa esta ley en el marco de la evolución del derecho urbanístico gallego. Luego les hablaré un poco de las nuevas orientaciones de la legislación actual en materia urbanística, que son un poco distintas de las que se recogen en esta ley, porque es ya una ley un poco antigua, aunque bueno, hablar antiguo 14 años no es mucho, pero realmente en esta materia que está continuamente cambiando las cosas, pues sí se convierte en antiguo. Y luego, por último, les comentaré cuáles deberían ser para mí las líneas principales que debería abordar la nueva ley. Bueno, la ley actual, en la historia, digamos, legislativa gallega, pues marcó un verdadero hito, porque, digamos, es el primer texto que tenemos aquí en Galicia urbanístico que se puede decir ya completo y maduro. Habíamos tenido leyes urbanísticas anteriores, la del 85, la del 97, pero la ley del 2002 es ya, digamos, un salto cualitativo adelante. Es un texto, ya digo, muy maduro, muy completo, son 237 artículos, como diré luego, incluso se puede considerar que es ya un poco excesivo. Y además, lo más importante, como comentaré ahora, es que esta ley tenía, digamos, ya unas orientaciones propias, una idea de política, digamos, urbanística y hasta de ordenación del territorio propiamente gallega, adaptada a las necesidades o a las especificidades gallegas. Entonces, es una ley, desde mi punto de vista, que fue muy meritoria en su momento, que ha hecho un gran servicio a Galicia, a la sociedad gallega, pero que, ya digo, ahora pues ha llegado el momento de cambiarla porque ha habido cosas, como veremos ahora, pues que también se han modificado. Bueno, esta ley, si se fijan ya en el propio título, Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural, da la idea de que tiene como dos partes, que a veces no están bien fusionadas entre sí. Tiene una parte que es, digamos, de regulación urbanística clásica, lo que es una ley del suelo, como viene siendo por la línea de España desde la ley del suelo de 1956. Esa parte, digamos, de ordenación urbanística pura se elaboró en un marco legislativo estatal que no es el que existe ahora ya, que ya ha cambiado. Se hizo en el marco de la Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones de 1998, que fue la ley que en España abrió el proceso que se ha llamado de liberalización del suelo y que presidió pues, todo el proceso de expansión urbanística que hemos tenido en los últimos años. La ley gallega se hizo en el 2002, por lo tanto se hizo en ese marco legislativo estatal. Y entonces recoge pues, previsiones que están tomadas de aquel momento, de aquel contexto. Bien, es verdad que en esa parte de ordenación urbanística, la ley gallega, aun recogiendo esas innovaciones que había introducido la ley del 98, la ley de régimen de suelo y valoraciones, es una ley que fue prudente, en que no se lanzó a un proceso de liberalización, digamos, desenfrenado del suelo, sino que aún mantuvo en manos de los concellos, en manos de los municipios, una cierta facultad para decidir la posibilidad de apartar suelo del proceso urbanizador, no solo por motivos más o menos tasados, no solo por motivos más o menos reglados de valores que hay que proteger en el suelo o de exigencias de legislación sectorial, sino también por, digamos, conveniencias de política pública de desarrollo urbanístico. Entonces, ya digo, es una ley que asumió esas orientaciones liberalizadoras, pero con prudencia. Exactamente igual que en otro tema que se debatió mucho en aquellos momentos, en aquellos años, que fue el tema de la ejecución del planeamiento, de hasta qué punto se daba entrada en la ejecución del planeamiento, además de la administración de los propietarios, a terceros, a la libre iniciativa privada, la famosa polémica que sin duda conocerán del agente urbanizador. También en eso la ley del 2002 ha sido una ley muy prudente, que recoge esa figura, pero la recoge como concesión de obra urbanizadora, con toda una serie de controles públicos, por lo tanto tampoco se lanzó en la misma línea que otras legislaciones autonómicas. Fue, digamos, más prudente en eso. Pero bueno, en esa parte de ordenación urbanística, digamos, pura, es una ley que es eso, es un poco tradicional, digamos, no lo digo en el mal sentido de la palabra, porque ya digo, hay innovaciones que a lo mejor
valga la redundancia, es mejor no acoger, y en ese sentido pues fue una ley pues más bien eso, más bien tradicional y más bien poco innovadora. Pero ya digo, no lo digo como un demérito. Luego tiene otra parte, que es la de protección del medio rural, que es donde está la verdadera parte nueva, innovativa de la ley y más adaptada o más específica de lo que es la realidad gallega. Claro, esta ley surge, esa parte de la ley, la de protección del medio rural, como reacción frente a la conciencia que se asumió en la sociedad gallega en aquellos momentos de que habíamos alcanzado en el medio rural, en las zonas rurales, una situación de desorden urbanístico absolutamente insostenible. Insostenible. En Galicia ya sabemos que hemos tenido, pues, históricamente, una forma de poblamiento pues, dispersa, pero, claro, la forma de poblamiento dispersa tradicional era la dispersión en pequeños núcleos de población, en pequeñas aldeas. ¿Qué pasa? Que en los últimos 30 o 40 años, esas aldeas tradicionales, sobre todo en zonas del interior, pues se ven más o menos abandonadas, y en cambio aparece una forma de poblamiento dispersa absolutamente enloquecida, absolutamente desordenada, donde ya no se respetan los núcleos tradicionales, donde no se respetan las tipologías edificatorias tradicionales y donde los problemas que siempre lleva aparejados para la gestión pública, la dispersión poblacional, se multiplican, se acentúan todavía más. Aparecen también núcleos de población espontáneos de manera desordenada, sobre todo en la periferia de las ciudades, a lo largo de las líneas de comunicación, zonas costeras, etcétera. Entonces, se reaccionó frente a eso. ¿Cómo se reaccionó? Pues se reaccionó, por una parte, potenciando o tratando de potenciar los núcleos rurales tradicionales, mediante la regulación de un tipo de suelo, de una clase de suelo, que no estaba en las clasificaciones del suelo tradicionales de la legislación estatal y que ya había aparecido en legislación gallega anterior, el suelo de núcleo rural. La idea era que la población que quiere mantenerse, que quiere vivir o que quiere establecerse en las zonas rurales lo haga en los núcleos tradicionales y el resto del suelo de las zonas rurales quede protegido del proceso de urbanización y de edificación mediante la clasificación en las distintas categorías del suelo rústico. Esa era la idea inicial de la ley. Esto se completaba con un desapoderamiento de competencias a los concellos a favor de la Xunta, a favor de la Administración autonómica, para la protección del medio rural, sobre todo en relación con el suelo rústico. Era un poco el diseño inicial de la ley que luego en las sucesivas reformas pues, se ha ido modificando, en cierto modo. Pero inicialmente la idea era esa. La ley pues, tiene otras innovaciones. Yo mencionaré solo otra, porque luego me volveré a referir a ella, que también es muy interesante, que es la creación de la Agencia de Protección de la Realidad Urbanística, a la que se ha referido, como ha podido oír, la anterior compareciente. Una innovación propia de esta ley gallega, que yo no conozco que en otras comunidades autónomas se haya dado, y que, como diré luego, como valoraré de nuevo, pues, ha tenido una incidencia muy positiva en los avances en la protección de la legalidad urbanística, y los avances en materia de disciplina urbanística. Bien, a partir de ese diseño inicial, esta ley, en sus, lleva 12 años de vigencia, ha experimentado múltiples reformas, continuas reformas. Ya nada más dictada, ya en el año 2004, tuvo una primera reforma bastante profunda, luego tuvo dos sucesivas en los años 2007-2008. Después tenemos otra reforma también bastante profunda, que fue la del año 2010, la de la Ley 8-2010, y ahora recientemente la ha vuelto a retocar tanto la Ley de Vivienda de Galicia, la Ley 8-2012, como la Ley 9-2013, la que regula todo el régimen del emprendimiento y de la ayuda al desarrollo empresarial. Esa ley también ha vuelto a retocar la ley del suelo, la ley urbanística gallega. Estas reformas, en unos casos, obedecen a cuestiones, digamos, internas, es decir, van un poco en la línea, muchas de ellas, de flexibilizar el régimen inicial que establecía la Ley 9-2002. A la vista de la experiencia de su aplicación práctica y muchas veces por demandas o, digamos, por reclamaciones que venían de los propios concellos, se flexibiliza ese régimen inicial. Un ejemplo es la devolución de competencias a los concellos en relación con el suelo rústico que se produce en el 2010 o la nueva regulación más flexible que se le da al suelo del núcleo rural. Y luego hay otras reformas que vienen, digamos, que obedecen a los cambios que ha ido experimentando la legislación estatal, la legislación, marco legislativo estatal, desde entonces. Lo que pasa es que la ley no está totalmente adaptada a ese nuevo marco legislativo estatal. Pero bueno, algunas adaptaciones sí se han ido haciendo. Bien, eso en cuanto a la ley que tenemos vigente. ¿Cuáles son esas nuevas orientaciones de las que hablaba al principio de la legislación urbanística actual? Las nuevas orientaciones que recogió la Ley Estatal de Suelo de 2007, que ahora recoge el vigente texto refundido de 2008, y un texto que se acaba de dictar hace muy poco y que ha llamado también a tener su importancia en esta materia, que es la Ley Estatal 8-2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Esto es importante comentarlo para ver por dónde, digamos, van los tiros, por decirlo coloquialmente, de la política urbanística en la actualidad. En este contexto de crisis, en este contexto en el que se ha superado pues, esa época de desarrollo urbanístico absolutamente desaforado. Primera innovación que introduce la legislación estatal actual de suelo y que no está reflejada en la ley gallega vigente. El texto refundido estatal recoge una concepción de los derechos y los deberes, digamos, de los protagonistas del proceso urbanístico y edificatorio mucho más amplio que el que tiene la ley gallega. La ley gallega, digamos, tiene la orientación de la legislación urbanística clásica. Derechos y obligaciones son derechos y obligaciones de los propietarios de suelo. En cambio, la nueva legislación estatal tiene una concepción, ya digo, más amplia, donde, digamos, dentro de esa regulación de derechos y deberes relacionados con el urbanismo, recoge también los derechos y deberes de los ciudadanos en general, los derechos y deberes de los propietarios, como no, y los derechos y deberes también de los promotores de la transformación urbanística del suelo. En esa idea de que la transformación urbanística del suelo a veces es promovida por sujetos que no son ni la administración ni los propietarios. Entonces, una concepción distinta, más amplia, de la legislación gallega vigente. La legislación estatal también se ha preocupado de regular con un cierto detalle y tratando sobre todo de establecer garantías y límites la actividad precisamente de los urbanizadores privados, del llamado agente urbanizador, ante los problemas que se habían dado en algunas comunidades autónomas con los abusos que producía esta figura. Esto a la ley gallega le afecta menos porque ya digo que la ley gallega esa figura del el tercer urbanizador, el agente urbanizador, la recoge con mucha prudencia, con mucho cuidado. Y además ya tenían sus garantías. Pero es un tema que a lo mejor también, como diré luego, habría que explorar la manera de regularlo bien. Otra novedad de la legislación estatal vigente pone fin al proceso de liberalización del suelo que había puesto en marcha la ley estatal anterior, la ley del 98. Bueno, esto es un punto crucial de la actual regulación urbanística. Es un punto crucial. El establecer que los nuevos desarrollos urbanísticos solo se pueden justificar en necesidades reales de suelo, o bien para fines residenciales, porque haga falta para vivienda, o bien para uso productivo, para uso comercial e industrial. De manera que no se puede sacar nuevo suelo al mercado si no se puede justificar de esa manera, para evitar los desarrollos puramente especulativos. Y eso es un tema que, ya digo, en el que incide muy claramente la nueva legislación estatal del suelo y al que, pues, como diré luego, la ley gallega debería adaptarse con la mayor claridad posible. Y a esto se le acompaña una nueva orientación que empezó en el 2011 y que ahora se ha plasmado en esa ley estatal 8/2013, que es el dar preferencia o el regular de una forma preferente frente a los nuevos desarrollos urbanísticos las operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Es decir, la reutilización de lo que son los espacios urbanos ya transformados, ya urbanizados, la reutilización del parque de vivienda usado antes que lanzarse a nuevos desarrollos urbanizadores. Por eso digo que esa ley 8/2013 es el complemento de esa orientación que había abierto la nueva ley estatal del suelo del 2007 de frenar esa liberalización del suelo consistente en lanzar suelo de manera indiscriminada al mercado y que se ha visto pues, que ha provocado unas consecuencias bastante negativas. Y luego otra orientación importante de esta nueva legislación estatal, del que he visto pues, que también se ha hablado en la comparecencia anterior, es establecer una vinculación más clara de la que había hasta ahora entre política urbanística y política de vivienda, a través de las reservas de suelo para vivienda protegida. Pero en esa parte la legislación gallega pues, ya se ha ido adaptando con sus más y sus menos a la legislación estatal. Pues, como sabemos, ya he oído que se ha hablado en la comparecencia anterior, en la última reforma de la Ley de Vivienda de Galicia pues, se ha modificado la manera de llevar a cabo. Pero, en cualquier caso, una nueva ley del suelo, eso habría que retomarlo otra vez, lógicamente. La nueva legislación estatal tiene también algunas otras innovaciones. Por decir así de pasada, hay una que tiene un interés más que nada técnico, que es que introduce una nueva clasificación del suelo, reduce las categorías de suelo tradicionales, suelo urbano, urbanizable, no urbanizable o rústico, aquí en Galicia había una cuarta, ya he dicho, la del núcleo rural, la reduce a dos, el suelo urbanizado y el suelo rural, según el suelo esté transformado ya por la urbanización o esté en estado natural. Es una clasificación que la legislación estatal hace sobre todo a efectos de valoraciones del suelo, porque lo que se pretende con eso fundamentalmente es que el suelo que no está transformado urbanísticamente, aunque sea urbanizable, se valore como el suelo rústico, pero que puede tener también sus consecuencias desde el punto de vista urbanístico. Entonces ahí hay una especie de, digamos, de diferencia entre la clasificación tradicional que mantiene la ley gallega y la clasificación que recoge la ley estatal. Yo es un tema que no lo veo muy grave, pero bueno, lo apunto porque es una diferencia que se observa simplemente con ver las dos legislaciones. Y luego hay otra tendencia más, la última que quiero comentar, de la nueva legislación urbanística,
que es la que se acaba de incorporar ahora precisamente a través de la Ley de Emprendedores del año anterior, del 2013, que es la tendencia a sustituir la tradicional licencia urbanística como título legitimador de cualquier actuación que implica un uso, una transformación del uso del subsuelo, por esas nuevas formas de control de las actividades privadas que son las comunicaciones previas o, en su caso, las declaraciones responsables. Esto es una línea que habían abierto otras legislaciones autonómicas, en la que aquí en Galicia pues, todavía no se había entrado, pero que ahora, pues, con la última reforma sí se ha entrado. Ahí lo que ha hecho la legislación estatal, digamos, básica, es establecer, digamos, un elenco mínimo de actos de transformación o de uso del suelo y del subsuelo que tienen que seguir sometidos necesariamente a licencia, porque son los que se consideran que tienen una incidencia más relevante, más fuerte, y dejar después libertad a las comunidades autónomas para que en el resto de los casos decidan si mantienen el régimen tradicional de licencia o van a ese nuevo régimen más flexible de la comunicación previa. Aquí ya digo que ya se ha tomado una decisión al respecto, porque en esa reforma en 2013 pues lo que se ha hecho es eliminar la licencia urbanística para gran parte de actos de uso y utilización del suelo y del subsuelo, respetando, por supuesto, el mínimo que establece la legislación estatal. Pero eso hay que retomarlo en la nueva legislación del suelo que se haga y, sobre todo, lo que hay que tener en cuenta, o lo que habría que abordar, como diré luego, es una regulación, digamos, lo más cuidadosa posible de esos nuevos títulos habilitantes, de esas comunicaciones previas, para evitar que esto conduzca a un desorden o a un incumplimiento de las normativas urbanísticas sin control público de ninguna clase. Bueno, ¿cuáles serían entonces, aunque ya un poco lo he ido adelantando, las cuestiones principales que, a mi modo de ver, tendría que abordar una nueva ley gallega del suelo? Bueno, primero, para mí, vamos a ver, una ley de 237 artículos, como es la actual, es una norma un poco excesiva. Las normas con rango de ley, en la medida de lo posible, deben regular lo fundamental de la manera más clara posible y después las cuestiones que son técnicas dejarlas para el desarrollo reglamentario. Entonces, yo, un primer objetivo que me marcaría es hacer una ley más breve, una ley más operativa, y luego complementarla con el desarrollo reglamentario necesario. Pongo ejemplos. En la ley actual se hizo con buena intención, pero ya digo, técnicamente es un poco discutible, se regulan las condiciones que tienen que reunir las edificaciones que se implantan en el medio rural, sea en suelo rústico como en suelo de núcleo rural. Y se regulan con un nivel de detalle que para mí es impropio de una norma con rango de ley. Es decir, que se ponga una norma con rango de ley que, digamos, la pendiente de las cubiertas tiene que ser un 40%, o un 30%, o un 50%, hombre, eso normalmente no se debe hacer en una ley. Eso la ley pues, debe señalar, debe establecer el principio, evidentemente, de que en las zonas, en el medio rural, las edificaciones tienen que adaptarse al ambiente y a la tipología edificatoria tradicional, pero después lo normal es que sea una norma reglamentaria la que desarrolle eso y diga si la pendiente de la cubierta tiene que ser un 40%, un 30%, un 20%. Entonces, yo creo que la ley actual en sus dimensiones es excesiva. Habría que ir a una ley más sencilla y luego abordar el desarrollo reglamentario para las cuestiones que ya digo, que son puramente técnicas. Otro tema que habría que abordar, del que no he hablado hasta ahora, porque es un tema un poco, digamos, subterráneo, que está ahí, pero que ninguna legislación hasta el momento ha sabido abordar de una forma adecuada. El tema del planeamiento urbanístico. Con el derecho urbanístico tenemos un problema que se viene arrastrando desde el año 56, desde que se hizo la primera ley del suelo, que es, a ver cómo se lo explico, la cuestión es la siguiente. Este sistema que tenemos de derecho urbanístico, para que funcione debidamente, se basa en la existencia de los planes generales de ordenación municipal. Sin plan general de ordenación municipal, el sistema funciona muy mal, porque los planes son los que clasifican todo el suelo del término municipal en las distintas categorías que recoge la ley y, por lo tanto, los que van a determinar todo el régimen de derechos y deberes de los propietarios y de uso del suelo. Si no hay plan general, el sistema funciona muy mal. Y el problema que tenemos, y no es de ahora, ya digo, es un problema histórico, es que los municipios, los concellos, muchas veces, por distintos motivos, no hacen planeamiento. Por motivos, pero a veces por pura incapacidad, porque son municipios pequeños que no tienen ni capacidad económica ni técnica para abordar eso. Y otras veces por motivos políticos, porque, como todo el mundo sabe, tramitar un planeamiento general políticamente es muy costoso. Entonces nos encontramos con que, pues, con falta de planeamiento, con inexistencia de planeamiento, o a veces con situaciones que casi son peores, que es tener planes muy antiguos que no están adaptados a la legislación vigente y que luego, para aplicarlos a la práctica, jurídicamente es un problema, muchas veces plantean problemas casi irresolubles. Entonces, otra cosa que habría que afrontar en la nueva ley es buscar alguna fórmula, si es posible, para simplificar la tramitación del planeamiento. El procedimiento de tramitación del planeamiento general ha alcanzado en la actualidad un grado de complejidad
y unos plazos de duración que son absolutamente insostenibles. Y si no, por lo menos, intentar encontrar instrumentos de ordenación urbanísticos más sencillos que los actuales planes generales, por lo menos para los concellos pequeños, para los municipios pequeños, como eran las antiguas normas subsidiarias que podían aprobar los ayuntamientos. Entonces, habría que buscar alguna solución al tema del planeamiento. Y ya les apunto esas dos. Simplificación procedimental para los planes generales, trabajar ese tema, y para el tema de los concellos pequeños, un instrumento de planeamiento general más sencillo que los actuales planes generales. Para intentar, pues eso, llegar a una situación en la que todo el territorio gallego tenga planeamiento. O planeamiento general del antiguo, o un planeamiento más simplificado, pero que lo tenga. Bien, ese es un tema. Bueno, luego hay otras cuestiones que ya he dicho que vienen un poco obligadas por las nuevas orientaciones de la legislación moderna del suelo. Adaptar, pues eso, la regulación del desarrollo urbanístico a esos nuevos requerimientos del desarrollo urbanístico sostenible. Establecer el principio, claramente, de que no puede haber nuevos desarrollos urbanísticos sin motivos muy justificados. Sin que haya unas exigencias que se tendrán que justificar, evidentemente, en las memorias, en la tramitación del plan, de que en ese concello pues, hace falta más suelo para fines residenciales o para fines productivos. Y, por supuesto, habría que integrar en la legislación del suelo esas nuevas normas, esa nueva línea que ha abierto la legislación estatal en relación con la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que ahora mismo en la legislación urbanística gallega eso no está tratado suficientemente. En el tema de la clasificación del suelo, yo ahí sí que no tocaría la clasificación tradicional, mantendría la clasificación tradicional, pero habría que abordar, a mi modo de ver, una simplificación sobre todo del régimen del suelo de núcleo rural y del suelo rústico. Actualmente el suelo rústico tiene una enorme cantidad de categorías, sobre todo el suelo rústico de especial protección. No se trata de rebajar de niveles de protección, pero sí quizá de simplificar el régimen para que sea más fácil aplicarlo. Tal como está regulado eso en la ley, si le echan un vistazo, es que resulta a veces incluso difícil entender cuál es el régimen aplicable a cada tipo de suelo. Entonces ahí habría que hacer también un trabajo de simplificación. No, ya digo, no estoy propugnando que se rebajen niveles de protección, pero sí que se simplifique la normativa para que sea más fácil de aplicar, para que todo el mundo sepa de una manera más clara qué atenerse en cada tipo de suelo. Y el suelo núcleo rural igual. Al principio tenía una regulación muy sencilla, ahora pues se ha complicado con la creación de distintas categorías, entonces habría que darle una vuelta, digamos, a eso para hacer una regulación, digamos, que fuera más simplificada. Ya he dicho que también, a mi modo de ver, habría que abordar una nueva regulación de los títulos habilitantes del uso del suelo. Ahora, pues ya digo, ya ha entrado al lado de la licencia municipal la comunicación previa. Pues si ha entrado un nuevo título, un nuevo tipo de título habilitante, habrá que darle una regulación para evitar, ya digo, que después haya problemas. Es decir, y que eso suponga una merma del necesario control público sobre los actos de uso del suelo y del subsuelo. Hay otras cosas que también habría que abordar quizá, el tema de los patrimonios municipales del suelo, que ya no me voy a extender. Muchos municipios, sobre todo pequeños, los tienen sin constituir cuando es legalmente preceptivo. Ahí también habría que abordar algún tipo de acción para intentar conseguir que eso se vaya regularizando. Y por último, ya para acabar, porque yo creo que ya voy consumiendo el tiempo, como les dije al principio, quiero decir un par de palabras sobre el tema de la Agencia de Protección de la Realidad Urbanística. Para mí, ya lo comenté antes, es una de las innovaciones más positivas que ha tenido la vigente ley del suelo. Igual que el tema del planeamiento es un tema tradicionalmente que no se ha sido capaz de resolver en materia de derecho urbanístico, otro tema que ha estado ahí durante años pendiente y que tiene muy mala solución es el tema de la disciplina urbanística. ¿Cómo conseguir pues, un control efectivo de que se cumple la normativa urbanística? ¿Cómo proteger la legalidad urbanística? En el régimen tradicional, la disciplina urbanística quedaba, digamos, confiada a los municipios, a los concellos. Claro, eso tiene un problema. Por una parte, bueno, respeta la autonomía municipal, respeta que evidentemente deberían ser los primeros interesados en proteger la legalidad urbanística de su propio término municipal, pero tiene un problema, y es que los municipios, ya sin meternos en otras consideraciones, muchas veces no tienen capacidad para controlar la aplicación de una normativa tan compleja como es la urbanística y que se aplica a todas y cada una de las parcelas de suelo que hay en un término municipal. Es inconcebible pensar que en un municipio pequeño pues haya capacidad para eso. Entonces, la idea de crear una agencia autonómica consorciada con los municipios para proteger la legalidad urbanística es una idea que a mí me parece que ha sido de los mayores aciertos que tuvo la ley del 2002 y que además es que en la experiencia práctica se está demostrando que está funcionando muy bien. La agencia, como saben, tiene las competencias concurrentes con los municipios para proteger la legalidad en suelo rústico y gracias a la agencia
se están empezando a ejecutar órdenes de demolición de manera efectiva en suelo rústico. Y luego, además, en otros tipos de suelo, pues tendrá competencias si los municipios se las ceden. Entonces, yo ya digo que en la nueva ley, y habría que estar atentos a eso, habría que intentar no estropear esto. Es algo que funciona, que está funcionando bien, y que todo lo contrario. Habría que buscar incluso formas de potenciar la actuación, el funcionamiento de esta Agencia de la Protección de la Realidad Urbanística. El diseño está bien, la idea de consorciar está bien, respecto a la autonomía municipal. Insisto, lo que sería más importante sería no estropearlo y no volver para atrás en este terreno. Porque, ya digo, y además esto es un caso, yo creo que casi único, el de Galicia, el de que se haya conseguido de esta manera avanzar en el respeto de la legalidad urbanística de una manera efectiva. Y nada más, yo por mi parte termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Luis. Tiene ahora el turno de palabra por parte del representante del Grupo Parlamentario del BNG, dona Ana Pontón. Ten vostede a palabra. Moitas grazas, presidente. Moitas grazas tamén a don Luis Miguel Macho pola súa intervención e tamén pola documentación que nos ten remitido xa con anterioridade, que, bueno, nos estudaremos en detalle, en profundidade, pois e avaliaremos, non, igual que o resto de comparecentes e o resto de aportacións que se teñen feito, non? Nos entendemos que esta comisión non se trata tanto de discutir se estamos ou non de acordo en todo o que veñen a decir os comparecentes, sino pois de o mellor poder profundizar un pouco máis, non, naqueles aspectos que desde diferentes ópticas e diagnósticos pois nos poden axudar a ter unha visión completa, non, de cales son as deficiencias e os problemas que ten a legislación, pois neste caso que regula o que ten a ver co urbanismo no noso país. Desde o BNG pois temos sido moi críticos co que supón a actual legislación neste momento, que creemos que lonxe de ser un instrumento que realmente permitira, non, poñerlle, digamos, unha ordenación do noso territorio, a aplicar un urbanismo que conservara o mellor da nosa tradición, non, e servira pois para ordenar, non, e garantir os diferentes aspectos dos usos sociais que ten o espazo. Bueno, pois nos creemos que iso hai que darse unha volta por o país para ver que estes obxectivos están bastante lonxes. Entón, si nos gustaría, non sei se vostede o ten feito, pois unha crítica, non, de cales son os principais problemas que tivo a legislación neste momento, un diagnóstico, non, de en que maneira a regulación legal pois puido incidir en moitos dos problemas que temos hoxe no urbanismo. Escoitando a vostede, bueno, viñame á cabeza un caso que a verdade me parece está pendente ainda de unha sentenza definitiva, pero que me parece que senta un precedente complexo, non, en relación co urbanismo, mas que si pon de manifesto pois como a confusión, non, entre o interese público e o privado ao final pode derivar no ámbito do urbanismo en situacións moi complicadas para o Concello. Non sei se vostede coñece a sentencia do caso de Miño, non, de unha urbanización que se fixo por parte, bueno, pois de unha empresa, que ahora mesmo hai unha sentencia que obriga ao Concello a pagar a diferencia das expropiacións, non? En base, e aí hai tamén, pois, digamos, unha serie de cautelas que a legislación amparaba o propio Concello, como é pedir unha fianza por o valor da diferencia posible, non, entre o pago das expropiacións previsto inicialmente e o que logo pois se ditaminou, que non se realizou, e, por tanto, un xuíz entende que hai unha prevalencia, non, do dereito das persoas expropiadas a recibir un prezo xusto por esa expropiación, e como esa expropiación se fixo a través de un ente público, neste caso do Concello, pois lle di ao Concello que ten que pagar esos cartos e, en todo caso, demandarlle a empresa pois a diferencia, non? E nunha situación que eu entendo que os propietarios teñen todo o dereito do mundo a cobrar, mas que é certo que desde unha óptica municipal pois o Concello ten unha dificultade para facerlle frente, non? Non sei se este tipo de situacións están ben salvagardadas ou mesmo con esta sentencia se está sentando un precedente que obriga a que se revisen todo ese tipo de procedimentos, porque nos entendemos desde o BNG que digamos, no ámbito do urbanismo, non, ou da promoción de vivenda, é lóxico que se poda expropiar pois para unha vivenda de promoción pública. Non entendemos que esa lóxica deba operar no caso pois de vivendas de promoción privada, campos de golf, que ao final sabemos que detrás hai un negocio especulativo. Non sei como ve vostede esta situación. Si nos gustaría facerlle un par de preguntas. Tocou algo, non, a cuestión do
tocou bastante o tema dos núcleos tradicionais, do solo de núcleos rurais, as diferentes categorías que existían. A nos preocupanos a desprotección que se deriva do anteproxecto, o borrador de anteproxecto, non sei moi ben como catalogalo, que nos ten remitido a Xunta de Galiza, en canto que entendemos que tamén unha das cuestións fundamentais que se ten que facer desde o ámbito urbanístico é ordenar e potenciar que determinados tipos de usos debe ter o noso solo. Non é o mismo un solo productivo para a agricultura que un solo forestal. Me parece que, ainda que sexa un debate que ten outra índole, o que é evidente que a perda de superficie agraria útil no noso país é un problema de cara ao futuro, e que, por lo tanto, aí eso tamén se debería de regular. Primeiro, porque nós creemos que Galiza ten dereito a producir, pero segundo, porque estamos vendo tamén como a forestación de terras agrarias é mesmo un problema de orde pública, e vémoslo todos os anos cos incendios, os graves problemas que se derivan dunha legislación que realmente permitiu que se forestaran moitas desas terras agrarias. Gustaríanos saber cal é, un mellor un pouco máis en detalle, a alternativa que vostede pode defender en relación con como salvagardar este tipo de cuestións que a nos parece que é moi importante. Despois, vostede tamén falaba de como reforzar ou salvagardar a APLU. Non sei se nese ámbito a súa proposta é que nos quedemos como estamos ou hai, digamos, algunha cuestión que vostede entende que desde un punto de vista legislativo se podería reforzar para, digamos, que a disciplina urbanística teña unha maior capacidade de actuación no caso de Galicia. E logo, finalmente, nos gustaríanos tamén coñecer a súa opinión sobre se entende vostede que os elementos de transparencia e participación pública que hai contidos até este momento en relación co urbanismo son suficientes ou se poderíamos tamén aproveitar esta modificación legal para dar un salto nesta doble vertente que está moi relacionada. Por unha parte, creo que o dereito á información e participación do conxunto da veciñanza cando se fai un plan. Tamén creo que cando a Xunta de Galiza modifica a través de outros instrumentos a planificación que xa existía e logo finalmente como garantir unha maior transparencia en todo o ámbito urbanístico, que ainda que con esta crise económica baixou moito o seu nivel de actividade. É certo que un dos focos ou dos elementos que se sinalaban como digamos perigosos en relación coa corrupción estaba precisamente vinculado co tema do urbanismo e ao mellor aí tamén podemos facer algo nesta dirección. E por a nosa parte nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, dona Ana Belén. Ten agora o turno de palabra por a Alternativa Galega de Esquerdas, don Antón Sánchez. Sí, bons días, moitas gracias pola súa exposición, que foi moi interesante por esclarecedora. Por unha parte, a comparativa coa lei do 2002 e, por outra parte, coa evolución do marco da legislación estatal. Eu quería facer uns apuntamentos sobre esta cuestión. Primeiro, sobre o procedimento de como se redactou a lei do 2002 en comparación con como se está procedendo a redactar esta nova legislación. Eu prácticamente casi nin nacera naqueles tempos, pero eu son coñecedor de que houbo, partindo de cero, un traballo previo de definición de modelo moito máis amplio que o que está a ver agora, que se nos dá un borrador con unha serie de artigos onde non se define modelo, non se define as necesidades actuais, hacia onde queremos ir, e si queremos priorizar a rehabilitación do patrimonio construído frente á expansión urbana, sino que se nos dá feito. Xa partimos dun modo de facer diferente, e nós creemos que debería de ser o outro, porque a base que nós creemos fundamental é definir o modelo, que é o que queremos, ademais de adaptarse á legislación. En canto ao marco da legislación estatal, nos creemos que esta lei volve máis, en vez de adaptarse ao marco estatal, máis ben volve á lei do 98, que tuvo unhas determinadas consecuencias que se convertiron incluso en chamativas a nivel mundial do que estaba acontecendo aquí, e que foi clave os efectos na redacción desa lei do 2007 e foi para
correxir certas cuestións que eran gravísimas en moi pouco tempo, non? A liberalización do solo baixo a premisa de que baixarían os precios, cuestión que totalmente se demostrou que era contraria, posto que os detentadores do solo só liberaban o solo cando tiñan unha determinada plusvalía, unha determinada rentabilidade, e non retiñan o solo. Pois nós creemos que esta lei bebe desas fontes, posto que, pois, por exemplo, apenas regula a rehabilitación da cidade existente, e o núcleo da ordenación é a expansión urbana. Pódese clasificar tamén como solos urbanizables moitos solos con características de rústicos, pola propia ambigüedade da redacción da lei. Artigo 24, constituirá os solos urbanizables terreos que o planeamento consideren necesarios e aceitados para permitir o crecemento da poboación e da actividade económica ou para completar a súa estrutura urbanística. Unha definición que aí pode entrar calquer cuestión. E vostede falaba da simplicidade. Sí, simplicidade, sí, pero criterios claros tamén, non? O que é un solo urbanizable, o que é un solo rústico de protección determinada, ten que ter uns criterios claros, e iso debe de ter a lei, ainda que non entre evidentemente a nivel de detalle que xa é cuestión dos regulamentos, esos criterios sí, e esta lei tamén permitirá clasificar e reclasificar solo con características rústicos en urbanizable, e polo tanto eso favorece procesos especulativos, ao igual que elimina os prazos para realizar as actuacións urbanísticas en solo urbanizable, co cual favorece tamén a retención especulativa do solo. Por lo tanto, nos creemos que o borrador que se nos presenta non se enmarca dentro da nova legislación estatal nestas cuestións. En relación co marco legislativo estatal, a protección dos valores do solo rústico. Vostede dixo, na lei 2002 era lei de ordenación urbanística e de protección do medio rural. Xa no artigo 1 deste borrador xa se elimina todo o que é o enunciado de protección do medio rural, simplemente volve a ser unha lei urbanística. O rústico desaparece como prioridade e pasa a ser considerado unha categoría residual. E quería preguntarle a opinión que ten. Esta lei fai unha equiparación do réxime de usos do solo de rústico. Quería saber se é positivo, xa se preguntou se a eliminación do solo rústico de protección agropecuaria e forestal a nós nos parece tamén negativo. Que opina sobre que se elimine tamén a posibilidade dos concellos de realizar determinacións sobre o solo rústico que se eliminan? E a nós tamén nos parece negativo ese aspecto. Creo que para favorecer determinadas actuacións asociadas a plans sectoriais e alonxar o poder de decisión do local, cando nós creemos que hai que, ao contrario, avanzar, como se dixo aquí, na participación cidadá. Tampouco se avanza ningún mecanismo novo de avance na participación cidadá, onde tamén a legislación do 2007 falaba, incluso chegaba a decir na exposición de motivos do 2007, de que hai que legislar dun xeito que sexa entendible pola cidadanía para que poida participar de xeito. Aquí a única aportación que se fai é unha plataforma digital a que non se lle atribúen nin características, nin que o que ten que ter, nin que o que non ten que ter. Ben, e por último tamén nos creemos que tampouco se encadra na legislación estatal na reducción xeralizada de estándares de calidade de vida, da participación da comunidade nas plusvalías, posto que elimina moitas das cesións dos aproveitamentos, e iso tamén a legislación estatal é contraria, non? E creo que xa é suficiente para que conteste. Moitas gracias. Moitas gracias, don Antón. Ten agora o turno de palabra o Grupo Parlamentar dos Socialistas de Galicia, o señor Sánchez Bugallo. Ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Antes que nada, señor Míguez, pedirte disculpas por non poder estar na súa comparecencia. Unha cuestión personal me obrigou a ausentarme e me impideu estar aquí, como sería o que me gustaría facer. E, de feito, en este sentido, le pido que, se fora posible, que me fixera chegar ou que nos fixera chegar algunhas notas
sobre a súa intervención. Fixen chegar un mamotreto tremendo. Aí está contido bien. Efectivamente, eso non é un resumo, precisamente, pero bueno. É un estudo moi... Constatamos que o recibimos aí nos días. Moitas gracias. Pois se xa está aí, pois aí está. Por lo tanto, pídele disculpas por todoelo, pero ainda así, algo escoitei, sobre todo a miña compañera tomou algunhas notas que poiden ler. Da súa intervención, sin lugar a dudas, hai dous temas que non nos sorprenden que vostede defenda, porque parecen sensatos e moi coherentes coa súa profesión, que é todo o que fai referencia á simplificación e á seguridade xurídica, que no fondo a simplificación axuda a dar seguridade xurídica e o enredo axuda a deixar portas abertas para complicar as cousas. Tamén compartimos a súa defensa da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística e a nos nos parece absolutamente correcto. En relación con todo o anterior hai algunhas dúbidas que eu veño plantexando reiteradamente, algunha nova que me gustaría plantexarlle para tratar de conocer a súa opinión. Hai un tema que a mí me chama enormemente a atención. Hai 315 concellos en Galicia, só 72 teñen o planeamento adaptado 12 anos despois. Eu, como non estuve antes, non sei, me gustaría conocer a súa reflexión sobre cal é a causa dese tema. Incluso, últimamente, esta circunstancia se ve agravada porque concellos con población e con recursos, Ribeira, poño un exemplo, co seu plan xeral prácticamente elaborado, a decisión que toman é a de guardala nun caixón e non tramitala, ou outros, co seu plan xeral xa aprobado inicialmente, xa sometido ás alegacións a información pública e xa informadas as alegacións, deciden arquivarlo todo e restringir o contrato co equipo redactor. Vostede, que idea ten a este respecto do que evidentemente é un fracaso estrepitoso da lei? Hai outro tema do que lle quería preguntar tamén a vostede como especialista. Nesta lei desaparecen figuras como a ocupación directa e a tasación conxunta. Son figuras que foron enormemente útiles para que determinadas institucións poideran dotarse de espacios para equipamentos e servicios imprescindibles da comunidade. Desaparecen estas figuras, pero non sei moi ben en que escenario estamos, porque parece que volvemos atrás, incluso con figuras como xurados do xustiprecio hoxe inexistentes e, por lo tanto, inaplicables. Sobre o axente urbanizador privado, e que opinión lle merece, xa lle preguntou a nosa compañera Ana Pontón. É verdad que en Galicia esa foi unha figura moi pouco utilizada, que a mí eu conozo solamente 3 polígonos, que foron o do Vigo en Coruña, o do Pino, que está como está, e o de Miño, desgraciadamente célebre, e que está como está. É dicir, dos 3, un parece que se resolveu con certa normalidade e 2 con tremendos fracasos e tremendos conflitos que posiblemente poidan arruinar os seus concellos. A reducción de estándares, a vostede lle parece compatible incluso con a normativa estatal e con a normativa medioambiental europea, ou para ser exacto, a disposición, a desaparición das cesións obligatorias con carácter mínimo para sistemas xerales que quedan para ser fixados a través do planeamento municipal? Non sei que opinión lle merece, porque pode favorecer un certo dumping todo eso. E logo hai outro tema que a mí tamén me xenera unha enorme inquedanza, que ven derivado desta doble vara de medir. É dicir, hai unha regulación moi estricta para o que poden ou deben facer os concellos, pero logo hai un campo que queda totalmente aberto, que é os informes autonómicos preceptivos e vinculantes, pero que en ningún sitio se regula, ou por menos eu non o vexo regulado, sobre que deben versar esos informes, que contido deben ter e a que cuestión se poden referir, porque en moitos casos todos tuvemos a experiencia de informes no que en realidad o que son opinións técnicas que poden ser correctas, pero que invaden as competencias municipales de forma directa, incluso con sentencias a ese respecto. E tamén outro tema que é o que sucede con este suelo rústico. Desaparece o suelo rústico de protección agrícola e gandeira, o de protección forestal, se produce esa especie de suelo rústico productivo e a mí todo isto, e se reduce a parcela mínima a 2.000 metros. E a mí todo isto, máis que a lei do Estado do 98 que lle recordaba o noso compañeiro Antón, o que me lembre é a Lasga do ano 1997, que dou lugar a un coladero universal. Aquí moitas veces falamos
de miles e miles de licencias que se dieron en toda Galicia, que fan que haya casas ciscadas por todos os montes e todos os núcleos, en cambio, o 90% deles en un estado de abandono totalmente lamentable, porque o crecimento se concentrou non nos núcleos, sino en novas edificacións, con millores accesos, en fin, cada un fixo o que lle pareceu máis oportuno de acordo coa lei, e, por certo, todas con informe preceptivo, favorable, con autorización autonómica en todos os casos, e todo un fraude de lei. Hai algo que nos plantexaba un comparecente anterior, que reclamaba que os interventores e secretarios tuveran que informar non planeamento con carácter previo, e non solamente previo á súa aprobación provisional, que cando teñen que emitir o informe, sino que xa previo á aprobación inicial, incluso probablemente na propia fase en que o modelo de plan se expón ao público, deberán facer os seus informes. Non sei cal é a súa opinión ao respecto. E houve outro tema que suscitou a comparecente anterior e que a mí me chamou a atención, e é que ela plantexaba que con carácter xeral a supresión da avaliación estratégica ambiental en determinado tipo de planes, que ela lle parecía que podía entrar en contradicción coa normativa europea, incluso coa última lei estatal, e, por lo tanto, podía producirse aí, digamos, unha certa confrontación e maior inseguridade xurídica. Eu, simplemente, dándolle as gracias por anticipado, pois, na medida que me poida aclarar algunhas destas cuestións, pois eu agradecerei. Moitas gracias, señor Bugallo. Ten agora o turno de palabra por parte do Grupo Parlamentar Popular, don Román Rodríguez. Moitas gracias, señor presidente. Benvido a esta comisión, señor Luís Míguez Macho. Darlle tamén pois os parabéns e agradecerlle pois o feito de que nos teña remitido con antelación pois un documento que nos sirveu un pouco para visualizar o que vai ser o contido da súa exposición. Esta comisión, eu digo a todos os comparecentes, o seu objetivo fundamental é abrir a porta á participación para aquelas persoas que por a súa formación ou a súa profesión non pasa nada. Seguro que o presidente me dá eses 30 segundos que perdí. Como decía, o que se plantexa é abrir a porta á participación daquelas persoas, institucións, organismos, entidades que teñen algo que decir sobre o complexo mundo do urbanismo e da ordenación do territorio, e a súa presenza pois se justifica tendo en conta a súa profesión como profesor de Dereito Administrativo, nomeadamente no eido urbanístico. En ese sentido, despois de escoitado a vostede, eu quixera facer unha serie de reflexións, preguntas, aclaracións, simplemente ao fío do que aquí se dixo, tampouco para non repetir algunhas cuestións que xa se dixeron, e fixaríame en 3 puntos. O primeiro, que tamén o plantexamos co anterior ponente, ten que ver co vencellamento entre a legislación urbanística e a legislación sectorial. Todos estamos de acordo en que debemos simplificar, debemos aclarar, debemos evitar contradicións xurídicas, debemos evitar confrontacións normativas. A cuestión é a seguinte: todas as actividades humanas teñen unha legislación, ou gran parte sectorial, e todas se desenvolven, ou gran parte, sobre o territorio. Vostede que entende que é mellor, coa súa perspectiva técnica e académica, que unha legislación do solo englobe nela mesma pois diferentes aspectos sectoriales que poden invadir marcos sectoriales e marcos competenciales específicos no eido sectorial, ou debe ser a legislación sectorial que enregude o que se pode ou non se pode facer, e que despois o planeamento ou a legislación urbanística de algún xeito teña en conta esa legislación sectorial. É dicir, se hai unha legislación de montes, por exemplo, ou de minería ou de outra cuestión calquera, se debemos reproducir esa legislación sectorial na norma xurídica urbanística, ou debemos simplemente referirnos a ela e as actividades que están reguladas por esa legislación sectorial, para entendernos, nós, desde o punto de vista urbanístico, pois non entrar. A segunda cuestión, que tamén se comentou xa por algún ponente, é o tema das tramitacións administrativas. É dicir, un plan xeral ten que desenvolverse. E se desenvolve a través de planeamento de desenvolvemento.
planes especiales, planes parciales, etc. Se un plan xeral pois está sometido ou foi sometido a unha avaliación ambiental estratégica, ou se un plan xeral foi sometido a informes sectoriales correspondientes, debe ser sometido tamén ao seu planeamento de desenvolvemento. O digo desde o punto de vista de simplificar tramitacións, de simplificar xestións, de aforrar dinheiro dos contribuintes tamén e de agilizar pois, a posta en marcha deste tipo de desenvolvementos. É dicir, se dicía un plan parcial que xa está incorporado no Parlamento como un suelo urbanizable ou como sexa, se xa foi avaliado ambientalmente, é certo que estamos a unha escala máis pequena, máis de detalle, pero teríamos que volver a someterlo a avaliación ou chegaría con que se fixera nun primeiro momento, non? E terceira reflexión que vostede plantexou tamén, creo que con gran interés, é dicir, é o vencellamento, un pouco a dinámica evolutiva da legislación urbanística, é o vencellamento que ten que a legislación estatal, non? Vostede plantexou que a actual lei do ano 13 o que está facendo é frenar a liberalización do solo. Eu creo que aí non coincido co señor Antón ao 100% no sentido de que a lei do 98 pois sexa a madre de todos os males que houve no planeamento urbanístico e incluso de moitas cuestións que se desenvolveron que non deberían haberse desenvolto coa perspectiva actual, non? Quizás aí teña máis que ver pois, o fluxo de diñeiro que as entidades financeiras sin ningún tipo de control canalizaron hacia unha actividade constructiva que foi moi dinámica no seu momento e que unha vez que ese fluxo pois se cortou, pois non houve capacidade. Máxime tendo en conta que quen clasifica os solos non é unha legislación de ámbito estatal, senón basicamente pois é unha legislación autonómica e incluso a legislación o planeamento municipal, non? En ese sentido, vostede cando fala da lei 8 de 2013 nos fala do que é que se frena a liberalización do solo. As propias directrices de ordenación do territorio que se aprobaron fai 3 anos en este Parlamento plantexan un modelo territorial no cual tamén é moi complexo poder delimitar solos urbanizables e plantexa que é necesario justificar por que un solo pasa a ser urbanizable e pasa a ser, digamos, unha área de expansión dunha malla ou dunha trama urbana. Simplemente plantexarlle en este ámbito tendo en conta esta frenada ou este cambio de xurídico que pode ter maior ou menor incidencia según se interprete a súa repercusión. Se analizamos solo urbanísticamente pode ser que sí, pero se vemos no contexto, se vemos sobre todo a variable económica e financeira, pois obviamente a cuestión da posibilidade territorial pois é moito máis cativa e o seu impacto é moito máis cativo. Simplemente lle quería plantexar en esta línea a diferenciación que se plantexa entre solo urbanizado e solo rural que ten unha traslación fiscal directa. É dicir, nós podemos ter un solo urbano dun punto de vista xurídico urbanístico, pero non un solo urbanizado. Imaginémonos pois Xestur, un órgano de promoción de solos empresariales. Pode ter clasificado un solo como urbano, pero non é urbanizado porque non se acometeu nin a expropiación, nin se acometeu o mellor o que ten que ver coa propia urbanización, apertura de rúas, saneamento, etc. E, sin embargo, cotiza fiscalmente o IBI como un solo urbano, cando non é, desde o punto de vista urbanístico, porque non cumpre cos seus parámetros. En ese sentido, un pouco de reflexión, esta clasificación fiscal do solo teria que ser diferente ao que é a clasificación urbanística, porque pode generar certos efectos, digamos, perversos, non desexados. É dicir, porque unha cousa é urbano e outra cousa é urbanizado. E iso, do punto de vista fiscal, pois ten unha traslación directa aos propietarios do solo, non? En ese sentido, pois é a segunda reflexión que quixera plantexar. Nada máis agradecerlle pois a súa exposición e dalle as gracias. Moitas gracias. Moitas gracias, don Román. Ten vostede, don José Luís, don Luís, ten vostede o turno de palabra. Moitas gracias. Para contestar todo isto necesitaríamos varias comparecencias, pero, bueno, farei o que poda, máis ou menos. A ver, o que plantexaba a representante do BNG, un problema como que temos aí en Miño cos suplementos ás indemnizacións expropiatorias. Hai que tener en conta unha cousa. Ás veces, os problemas que se ven
no ámbito urbanístico non son problemas, non sempre son problemas da legislación, de que este mal feita a legislación. Cuidado con eso. Ás veces os problemas son de como se aplica esa legislación por parte dos responsables públicos correspondentes, por exemplo, dos concellos. A regulación do chamado axente urbanizador na legislación urbanística galega, o que se chama concesión de urbanizadora, o dixen antes, é unha regulación bastante prudente, non é unha regulación como a de outras comunidades autónomas onde houve tantísimos problemas. O tema é que se logo o Concello aplica eso de mala maneira, fai no mal, non toma as garantías que exixe a lei, e logo hai consecuencias de tipo económico, como neste caso, pois o problema foi unha mala actuación municipal, non unha mala legislación. Entón, habería que distinguir os casos. O tema que puxeron sobre a mesa distintos representantes parlamentarios da modificación da regulación do solo rústico. Claro, no solo rústico hai un problema que está detrás de todo isto, que a dicotomía que hai entre as necesidades de protección para evitar o desorden urbanístico, os problemas medioambientais, etc., e, por outra banda, a necesidade de que as zonas rurais, o medio rural, sega vivo, e teña posibilidades de seguir, digamos, que a población que este ali asentada poda vivir, e teña con que vivir. Entón, iso é un equilibrio moi difícil, A tarefa da política, dos políticos como vostedes, é encontrar ese punto medio onde non caigamos, digamos, dunha parte de excesivo proteccionismo e convertamos en Parque Natural Galicia, e, por outra banda, pois tampouco abramos a man de maneira que se poda facer o que se queira e se deterioren os valores como ten pasado en tantas ocasións. Entón, iso é unha cuestión, xa digo, moi delicada e moi complicada, encontrar ese punto medio. Acerta o legislador. Unha das partes da lei que máis veces tense modificado é justamente esa, o réxime de autorización dos usos no solo rústico, porque é precisamente unha das partes máis complicada, onde por unha parte están os intereses dos propios concellos rurais de manter vivas esas áreas e por outra banda, pois eso, a necesaria cautela para evitar o deterioro desas zonas. Ese é un tema, insisto, que é moi complexo e que non se pode dar unha resposta, digamos así, radical, porque, xa digo, as solucións radicais neste caso poden levar a consecuencias pois moi negativas, tanto se chega a un extremo como se vai ao outro. O tema tamén da APLU, que eu falei. Se unha cousa funciona ben, pois o mellor é non estropeala, como dixen antes, eso está claro. Pero si hai ámbitos onde se podería profundizar, ou aprofundar aínda máis para que mellore aínda máis o funcionamento. Por exemplo, na lei Vicente hai atribuída á Comunidade Autónoma Xunta unha competencia subsidiaria para a protección da legalidade urbanística en calquera tipo de solo. A Xunta ten competencias, digamos, concurrentes, directas, en solo rústico, que son as que exercen na actualidade a APLU, ademais das que delegan os concellos, pero de maneira subsidiaria pode intervir tamén se un concello non o fai. Esa competencia subsidiaria que eu saiba non se utiliza. Podería poñerse en marcha. Podería, digamos, ampliar as atribucións da APLU para que exerza esa competencia subsidiaria que xa ten recoñecida a Comunidade Autónoma para a protección da legalidade urbanística en calquera tipo de solo cando o concello non actúa e se detecta esa inactividade municipal. Nestes casos, pois, evidentemente, faise primeiro un requirimento o concello para que actúe, se non o fai, entón entraría a administración autonómica. Aí hai un campo moi interesante para seguir, digamos, traballando na mellora das competencias das actuacións da APLU. É un suxerimento que podo facer. O tema que tamén se puxo aquí sobre a mesa da transparencia e a participación. No que é o procedimento de aprobación dos instrumentos de planeamento urbanístico e mesmo de outorgamento das licencias hai previstos os trámites correspondentes de información pública. E son os trámites coñecidos polos cidadáns e dos que se fai uso. Todos sabemos que en calquera plan xeral de ordenación municipal as alegacións dos cidadáns son moitas veces miles e miles. Entón, esos medios existen e utilízanse, existen. Hai campo para mellorar aquí? Hai no tamén, porque, por exemplo, hai un ámbito que aínda está, en certo modo, empezando a explorarse, que é o tema da utilización das novas tecnoloxías. Uns concellos máis, os que teñen máis medios e máis capacidade, e outros menos, pero pouco a pouco, nesta materia urbanística, cada vez hai, digamos, máis información a disposición dos cidadáns na rede, nas sedes electrónicas dos concellos. Aí habería que traballar para que toda a información urbanística estivese a disposición dos cidadáns en plataformas electrónicas.
se poidese digamos, acceder a toda a información urbanística, a todo tipo de plans xerais ou de desenvolvemento a través de instrumentos digitais. Esa é unha maneira, esa é unha cousa factible, evidentemente. Por iso que tamén aquí hai ámbito para mellorar. As cuestións que me preguntaba o representante da Alternativa Galega de Esquerdas, como xa dixen, a lei vixente, a lei do 2002, ten detrás certamente un modelo. Ten detrás un modelo porque fíxose aquela reflexión da que falei sobre o feísmo urbanístico, sobre o problema de desorden urbanístico no medio rural, e deuse unha solución que non funcionou do todo, pero, bueno, polo menos abriu unha porta a ir mellorando, que foi, pois, eso, a de mellorar a regulación do solo de núcleo rural, apostar pola potenciación dos núcleos rurales tradicionais. Había un modelo, evidentemente. Que pasa? Que logo a confrontación dese modelo coa realidade galega levou a modificacións imprescindibles. Pero, claro, cando se regula no 2002 o solo núcleo rural, pensábase eso, nos núcleos rurais tradicionais. Pero non se tivo en conta que hai zonas de Galicia, pensemos periferias de ciudades, pensemos zonas costeiras, vías de comunicación importantes, onde os núcleos rurais tradicionais xa non existen, ou foron destruídos ou foron, digamos, ou surdiron novos núcleos de poboación de maneira absolutamente espontánea, anárquica e ao marxe de calquera planeamento racional urbanístico. A regulación do solo núcleo rural que daba a versión original da lei non daba resposta a esas situacións. Non tiña unha resposta para esas situacións. Esas situacións existen, son quizáis das máis graves que temos agora mesmo en Galicia de desorde urbanístico. A reforma que se fixo no 2010 da regulación do núcleo rural iba nesa liña, na liña de atopar unha solución urbanística para esas situacións. Entón, había modelos, sí. O que pasa é que o problema dos modelos teóricos é que logo hai que confrontalos coa realidade. Entón, por iso digo que a experiencia da aplicación da lei de 2002 tense que reflectir de alguma maneira nesta nova lei, para ter en conta experiencias como esa de que estou a falar. Outras cuestións xa un pouco falei, o tema dos desenvolvementos, os novos desenvolvementos urbanísticos, pois eu reitérome no que dixen, na nova legislación estatal está moi claro, o que novos desenvolvementos urbanísticos só pode habelos cando hai unha necesidade real, xa digo, de solo para a vivenda, para fins residenciais ou para fins productivos que o justifiquen. Xa digo, ao meu modo de ver, eso debería quedar tamén moi claro na nova legislación urbanística autonómica. O que plantea, o que me preguntou o señor Bugallo en nome do Partido Socialista de Galicia. O tema do planeamento falei moito na miña intervención, porque é un tema que todos sabemos que é un dos temas candentes en materia urbanística. O problema que temos, que non é culpa realmente da lei do 2002, é un problema que arrastramos dende a lei do 56. O tema de que o sistema non funciona sen planeamento, pero os concellos non fan planeamento. Entón, como se resolve iso? Pois aí xa apuntei que hai dúas vías que son as que habería que explorar. Unha, o tema da simplificación procedimental, de facer o posible porque a tramitación do planeamento urbanístico fose o máis rápida posible, o máis, digamos, é moi complicado porque aí temos en medio que coordinar o procedimento urbanístico co de evaluación ambiental estratégica, pero habería que buscar, utilizando as novas tecnoloxías, utilizando o medio que fora, unha maneira de simplificar. Non pode ser que a tramitación dun planeamento tarde 5 ou 6 anos. Porque que entón, ou máis, porque que nese período cambia a cidade, cambia a legislación 50 veces, é de tolos, eso non ten sentido ningún. E logo hai outra vía que tamén está aí, porque xa existiu no pasado, que é o tema de que para concellos pequenos o plan xeral de ordenación municipal clásico é demasiado. Habería que buscar outros instrumentos de ordenación máis asequibles, tipo as normas subsidiarias que existían antiguamente. Pero, xa digo, de eso xa falei polo miúdo na miña intervención. Non vin ese detalle de que desaparecía a ocupación directa da tasación conxunta. Xurado autonómico temos agora. Temos xurado autonómico que xa funciona. O que pasa é que o xurado autonómico, desgraciadamente, leva o mesmo camiño que os xurados estatais, porque xa ten retrasos acumulados, uns atrasos tremendos na tramitación das expropiacións. Entón, evidentemente, o que sexa, digamos, eliminar instrumentos de xestión que sexan máis sinxelos e que sexan máis operativos, pois eso, evidentemente, eu non o podo valorar positivamente. Do axente urbanizador privado tamén falei, xa dixen que para min é un ámbito no que a lei de 2002 foi prudente, e esa prudencia non debería perderse.
Incluso a propia legislación estatal do solo, que no ano 2007-2008 apostou moito, moi fortemente pola regulación deste axente urbanizador privado, agora, na última reforma de 2013, parece que virou un pouco para atrás, volveu a termos máis tradicionais, pois invita a eso, a prudencia na regulación do axente tal, a regulación como concesión de obra urbanizadora, a través dun sistema parecido á da licitación dos contratos públicos, para min é unha regulación axeitada, e todo o que sexa introducir as máximas garantías nese ámbito é positivo, claramente. O tema das cesións está regulado na legislación estatal. O texto refundido de 2008 regula estrictamente cales son as obrigas de cesións obrigatorias e gratuitas que ten os promotores de actuacións de transformación urbanística. Eu penso que eso, evidentemente, a legislación autonómica ten que respetar, aí non pode haber moita dúda. As cesións son as que están na legislación estatal. A legislación estatal dá algunha marxe, sobre todo na cesión de aproveitamento, o tema de se pode elevar o 20, reducir o 5, tal, pero, que dicir, as cesións obrigatorias de o que son os terreos para sistemas xerais, dotacións públicas, todo eso está na legislación estatal, así que aí non hai moita dúda, non hai moita volta que dar, está garantido na legislación estatal. Os informes preceptivos e vinculantes vencellantes de outras administracións públicas. Ese é un tema tamén que é moi delicado. Quero dicir, ata onde chegan as competencias municipais, onde empezan as competencias de outras administracións. Claro, aí hai unha xurisprudencia do Tribunal Constitucional que di que a autonomía local ampara as cuestións que son de interés estrictamente local. Pero o problema é que cando concorren intereses, digamos, supralocais, entón poden intervir outras administracións. Entón, claro, aí está o problema. Quen valora cando nunha determinada actuación concorre un interés que desborda puramente local? Pois o legislador. E o legislador, ao facer a lei correspondente, a lei urbanística ou a lei sectorial correspondente, a que de alguna forma pon o límite, onde é interés estrictamente municipal e deben prevalecer as competencias municipais, onde pasamos a afectar a intereses de ámbito que desbordan o puramente municipal e, polo tanto, entran outras administracións públicas. E segundo o grado de afectación deses intereses supramunicipais sea maior ou menor, pois, digamos, a forza desas competencias supralocais tamén será máis forte ou menos forte. Que é un tema de decisión tamén un pouco política, valorar ata onde chegan uns intereses, ata onde aparecen outros. Por iso que aí tampouco hai unha resposta así moi pechada, que se pode dicir. Un tema moi interesante é o que dicía vostede do tema da intervención de interventores, secretarios municipais. Anticipar un informe técnico a un momento, digamos, da definición do modelo inicial, o mellor é demasiado pronto. Porque, claro, eu penso máis que nada nun secretario municipal. Para que poda dar un dictamen fundado en dereito xurídico sobre un planeamento urbanístico, o planeamento ten que estar de alguma maneira xa maduro. Porque, quero dicir, cando o que se presenta é solamente, digamos, un diseño inicial, un proxecto inicial, digamos, un borrador ou unhas liñas moi xerais, é moi difícil que un secretario ou un interventor municipal, que son funcionarios públicos, podan dar unha opinión fundada, pois eso, nas súas competencias técnicas. Aí pasa un pouco o que pasa tamén co tema das informacións públicas. Cando se fai unha información pública? Cando todavía, digamos, o deseño moi inicial e, polo tanto, hai capacidade de influir, pero non se sabe como vai quedar eso, ou nun momento posterior onde xa está, digamos, o plan máis feito e, polo tanto, xa se coñece mellor o que se vai facer, pero hai menos capacidade de influir porque xa todo está máis pechado. Iso é unha alternativa que, xa digo, non é tan fácil de coller. E xa digo, eu teño as miñas dúbidas de que a un funcionario que ten que expresar unha opinión técnica, evidentemente, non política, se lle pode exixir que exprese esa opinión sobre o que son, pois eso, un avance, unhas liñas xerais, onde únicamente o que se fai é establecer un pouco un modelo que despois terá que concretarse de unha maneira moito máis polo miúdo. Hai unha cousa que vostede non tratou e que eu esquecime de comentala, que sí, é unha cuestión moi problemática, que é o tema dos arquitectos municipais. Temos un problema que hai moitos concellos pequenos que non teñen arquitecto municipal. E no ámbito urbanístico esa é unha eiva realmente grave, porque os informes técnicos xurídicos faino o secretario, pero os informes técnico-urbanísticos faino o arquitecto municipal. Para todas as licencias, para o propio planeamento, moitísimos concellos galegos non teñen arquitecto municipal. É un tema que tamén habería que valorar que solución se lle pode dar, porque é unha cuestión que tamén poño aí porque é bastante complicada.
O tema da evaluación ambiental estratégica, que ademais así aproveito para contestar os dous. A miña opinión é que non se pode, a cuadratura do círculo é imposible. Se queremos ter uns instrumentos de planeamento máis ou menos áxiles e que se podan tramitar dunha forma razonable, o que non podemos pedir ao mesmo tempo é pois, trabas, digamos, procedimentais cantas máis mellor. Non pode ser. Evidentemente, un plan xeral de ordenación, o instrumento equivalente, ten que someterse a evaluación ambiental estratégica, eso non cabe ninguna dúbida, está así na legislación europea estatal. Agora, que o planeamento de desenvolvemento en todos os casos teña que ir á evaluación ambiental estratégica, para min é un pouco excesivo. Aí habería un pouco, o mellor que, digamos, distinguir supostos. Vostedes saben que o planeamento de desenvolvemento, aunque ten ese nome, planeamento de desenvolvemento, ás veces ten un certo marxe para apartarse ou para correxir determinacións do plan xeral. Entón, claro, aí habería que distinguir. Se o planeamento de desenvolvemento simplemente desenvolve e non introduce, digamos, grandes modificacións ou cambios importantes en relación co planeamento xeral, eu penso que non debería ser obrigatorio sometelo á evaluación ambiental estratégica. Agora, se o planeamento de desenvolvemento fai uso deses marxes que deixa a veces a lei para apartarse do que di o plan xeral ou incluso para corrixir determinadas determinacións do plan xeral, entón sí, entón o mellor habería en algúns casos que someter a evaluación ambiental. Pero, insisto, someter o planeamento de desenvolvemento a evaluación ambiental estratégica con carácter xeral en todos os casos é francamente excesivo. Entón poderíamos chegar a que se bloquease completamente todo o tema do desenvolvemento dos plans xerais. Pasando agora ao Grupo Popular. O tema do vencellamento entre legislación urbanística e legislación sectorial, que é un tema técnico. Bueno, con carácter xeral, as competencias urbanísticas son un pouco de carácter transversal. E, por lo tanto, ao final, a legislación sectorial inevitablemente acaba predominando. Pero, quero dicir, todo está inventado. Se hai moitos anos que se inventou un procedimento, unha política, un método para tratar de conectar de alguma maneira as exigencias urbanísticas coas exigencias das políticas sectoriais. Eso ten un nome, que é ordenación do territorio. Ordenación do territorio. Nós, aquí en Galicia, temos unha lei de ordenación do territorio dende o ano 1995. Que pasa? Que durante moitos anos, en España en xeral, en Galicia en particular, toda a obsesión foi o urbanismo, a legislación urbanística e o dereito urbanístico. E non se fixo, ou se fixo moi poca, ordenación do territorio. Chegamos xa a un momento de madurez, digamos, de todo isto, no que habería que empezar a pensar noutros termos. E non poñer o carro diante dos bois, empezar pola ordenación do territorio, que como se fai en todos os países europeos, e despois, dentro desa ordenación do territorio, que é unha política por sí mesma global, enmarcar o que é a legislación sectorial e a legislación urbanística. Nos últimos anos houve avances aquí en Galicia. As directrices de ordenación do territorio e o plan de ordenación do litoral, que tamén estiven aquí para... Eu lembrome cando saiu os primeiros avances do plan de ordenación do litoral, que houve unha especie de alarma tremenda, como se aquilo fose algo terrible. Eu xa dixen aquí, é que o que se ten que facer. Primeiro hai que facer a ordenación territorial, e despois da ordenación territorial ven o demais. Non se pode pretender que a legislación urbanística, como a veces pasa, chegue a buscar as solucións a todos os problemas de asentamento no territorio das actividades humanas. O urbanismo non é eso. Eso é desenfocar ou exagerar o que é o propio do urbanismo. Non se pode pretender que o urbanismo dé solución a todo eso. O tema da política forestal, por exemplo. A política forestal e a súa relación, pois eso, con outras actividades productivas e co asentamento da población do territorio, eso ten que estar definido nunha ordenación do territorio. Non na legislación urbanística. Que a legislación urbanística non está para eso. Entón, eu penso que aí o que debemos é seguir camiñando nesta liña que se abriu, penso felizmente, a partir de eso, das directrices de ordenación do territorio, sin entrar a cuestionar se está mellor ou mellor feita. O feito de que se fixeran xa é bo. Porque dá que pensar que por fin cambia un pouco a mentalidade que se fan as cosas como se fan en toda Europa, por orden. Primeiro, ordenación do territorio e logo políticas sectoriais e política urbanística. Do tema da evolución ambiental estratégica xa falei, o tema final que é o tema do vencellamento da legislación urbanística autonómica coa legislación estatal e o tema dos tipos de solo, que iso fixen unha referencia eu tamén na miña intervención. A ver, a clasificación do solo que establece a legislación estatal con esa distinción entre suelo urbanizado e suelo rural fíxose con un único obxectivo, que non é urbanístico, senón que é o de abaratar, como xa dicen, as expropiacións. Abaratar as expropiacións polo método de equiparar o suelo urbanizable, pero non transformado urbanísticamente, co suelo rústico.
Simplemente, non tiña outra finalidade. Fíxose técnicamente moi ben, porque é unha regulación que non deixa escapatorias. Cando se intentou unha cousa parecida no 90, coa lei de reforma do réxime de valoracións, aí non se fixo coa mesma, digamos, precisión técnica. Agora, fíxose moi ben. Pero, quero dicir, para o ámbito urbanístico, esa clasificación eu penso que non é moi operativa. Non é moi operativa porque o de meter no mesmo saco o solo que non está transformado e que nunca vai transformarse porque tense que protexer co solo que non está transformado pero que podería transformarse, non é moi acertado. Nese sentido, é máis acertada a clasificación tradicional que distingue urbano, urbanizable, rústico ou non urbanizable. Entón, eu penso, por eso eu recomendei, ou dixen, que non debería trasladarse a legislación autonómica esa clasificación da legislación estatal, que é mellor manter os termos tradicionais. Outra cosa é que a efectos de evaluacións expropiatorias, que é competencia máis exclusiva estatal, e non podemos dicirnos nada, se teña que aplicar esa distinción que hace a legislación estatal. Pero, insisto, en tema urbanístico é mellor, penso, a clasificación tradicional. E con isto remato. Non sei se respostei todo, pero máis ou menos fixen o que pude. Moitas gracias, don Luís. Facemos un receso de 2 minutos, se pode ser un millor, e invitamos a don Carlos, que é o seguinte comparecente que se acerca aquí,